Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez. Vamos a ver un ejemplo de herencia y vamos a implementar esta herencia con algunas interfaces gráficas. Específicamente vamos a manejar pestañas. Entonces, si también tienen dudas de cómo implementar pestañas, la segunda mitad del video les será de bastante utilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es definir nuestra aplicación y en realidad va a ser una aplicación de asignación de viajes. Estas aplicaciones en las que una persona solicita un viaje y la aplicación como tal le asigna pues un conductor. Entonces, ya el viajero pues toma el viaje y al final lo evalúa y cosas por el estilo. Entonces, vamos a hacer una abstracción muy sencilla al respecto y vemos que tanto el viajero como el conductor son usuarios de nuestra aplicación. Entonces vamos a tener una clase llamada usuario. Esta clase de usuario va a tener 4 atributos aquí marcados. Va a tener el usuario y su contraseña como tal. Vamos a necesitar un número de teléfono y el número de viajes que han realizado tanto el viajero como el conductor. Y noten que voy a realizar esta herencia. Habíamos dicho que este elemento la herencia lo estábamos marcando con este tipo de flecha y tenemos dos clases que heredan de usuario. Obviamente tendremos métodos, aquí solo estamos viendo los atributos. Entonces aquí el primer hijo que tiene usuario es viajero y viajero va a tener todos los elementos de este padre más un número de cuenta, porque al viajero es el que le vamos a cobrar el viaje, ¿no? Y tal vez de conductor no necesito el número de cuenta, tal vez necesito su número de licencia y el color y marca del auto que está utilizando como tal. Entonces vamos a hacer la implementación de vamos a empezar por implementar el usuario como tal. Lo que vamos a hacer es que en nuestra clase usuario vamos a hacer el encapsulamiento primero y recordemos que el encapsulamiento tiene dos pasos. Primero hacer los elementos privados, en este caso ya están marcados con un menos, lo que significa que son privados, y vamos a generar los get y sets que sean necesarios para acceder a estos elementos. Después vamos a poner un constructor que nos va a limitar la creación de estos usuarios a tener al menos un usuario y contraseña. Es decir, podríamos no saber el número de viajes o el número de teléfono, pero necesitamos un usuario y contraseña forzosamente. Entonces vamos a empezar con esta implementación. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro proyecto. Entonces le doy que vamos a hacer una Java Application. Vamos a ponerle ejemplo herencia a mi aplicación y bueno, le estoy dando terminar. Voy a me genera ya mi clase y voy a generar aquí mi clase de usuario. Entonces le voy a dar nuevo Java Class y mi clase recordemos que se llama usuario y bueno, ya tenemos aquí la clase como tal. Veíamos que los atributos que va a tener esta clase eran varios. Teníamos como privados, para empezar ponemos nuestros modificadores de acceso. Entonces teníamos en privado el usuario. Teníamos también en privado la contraseña y habíamos puesto un número de teléfono. Este número de teléfono lo podríamos poner como un entero, por ejemplo, pero tenemos la limitante que los enteros nos guardan hasta cerca de 2.000 millones. Esto significa que podríamos tener números de teléfono de 9 dígitos y de 10 dígitos solo si son menores a cerca de 2.000 millones. Entonces nos limita mucho, dado que la regulación, al menos aquí en México, son 10 dígitos. Entonces lo vamos a poner como un long, lo cual nos amplía muchísimo la cantidad que tenemos o que podemos implementar. En este caso tenemos que podemos tener un número de cerca de 18 dígitos, entonces podríamos guardar un teléfono muchísimo más largo. Entonces por eso es que lo hemos puesto como un long. Y teníamos otro atributo que sí era un entero, que era el número de viajes que se han realizado. Ok, ya tengo la implementación de mi clase de usuario. Vamos a generar los getes y setes que habíamos dicho. Voy a generar ahorita todos y bueno, ya veremos si nos sobran o faltan, ¿no? Ok, entonces aquí ya están generados nuestros getes y setes, que en este caso están como públicos, de tal forma que no podría acceder directamente a mis elementos solo a través del método getItSet. Y también decíamos que íbamos a crear un constructor. Este constructor
lo vamos a insertar. Decíamos que íbamos a limitar la creación de los usuarios a tener al menos un usuario y una contraseña. Entonces voy a marcar estos dos atributos y me dice que a la hora de crear yo un usuario necesito el usuario y la contraseña al menos, ¿no? Ok, aquí cuando yo creo el usuario podría incluso ya saber cuántos viajes ha realizado. Si apenas lo estoy realizando, eso significa que pues no tiene ningún viaje, entonces podría asignarle directamente que tiene 0 número de viajes. Vamos a continuar con nuestra clase viajero ahora. Entonces veíamos ya el usuario y nuestra clase viajero va a tener un solo atributo que es el número de cuenta, que es donde estaríamos guardando. Entonces nos vamos aquí a nuestra aplicación que estamos haciendo y voy a crear esta nueva clase. Entonces clic derecho, nueva Java class y voy a poner que se llama viajero, que es el que pide el viaje básicamente, ¿no? El que está pidiendo. Entonces teníamos como privado un número de cuenta que también lo estoy poniendo como un long, por lo que ya habíamos explicado hace un momento. Como es privado, ahorita voy a generar getters y setters para este elemento. Y bueno, ya tengo generados mis get y set, en este caso con acceso público. Ok, hasta ahí tengo yo mi clase viajero ya hecha, ¿no? Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación. Y lo siguiente es hacer como tal la herencia. Ya habíamos hablado de la herencia y en este caso vamos a tener que un usuario hereda de viajero. Eso significa que todas las propiedades que tiene usuario van a pasar a viajero. Y utilizábamos una palabra reservada para este fin. La palabra reservada que habíamos estado utilizando era un extends. Entonces vamos a poner extends y viajero extiende de usuario. Ok, noten que aquí me va a marcar un error y habíamos dicho que estos errores se debían a los constructores. Entonces vean que usuario tiene un constructor donde este constructor dice que necesita un usuario y una contraseña. Cuando yo creo un viajero no tengo ningún constructor, de tal forma que tengo mi constructor por default, es decir, un constructor vacío. Y aquí el error que justo me marca, vean, vamos a leerlo, y nos dice que el usuario no puede ser creado, bueno, el viajero no puede ser creado con el constructor usuario porque no tenemos una llamada a ese constructor padre. Y decíamos que la forma de hacerlo es mandándolo a llamar a través de super. Entonces voy a insertar el código, ahorita lo voy a insertar vacío, este constructor, y no voy a seleccionar este atributo, de tal forma que no voy a limitar la creación a más cosas. Es decir, mi usuario se sigue creando con usuario y contraseña, sea viajero o sea un chofer. Entonces lo generamos y vean cómo ahora mi constructor de viajero recibe los mismos dos elementos que recibía mi constructor de usuario que tenemos acá y está mandando a llamar el constructor de usuario con esta línea, con el super usuario contraseña. Vamos a crear nuestra interfaz. Bueno, hasta aquí sería toda la parte de herencia. Vamos a comenzar con nuestra interfaz gráfica. Entonces voy a generar una interfaz gráfica, un new JFrameForm, que es una ventana, un frame como tal, y le voy a poner ventana. Y me va a generar mi ventana con la que habíamos estado trabajando. Lo que voy a hacer es insertar un table pane que vamos a encontrar de este lado. Entonces aquí en la parte derecha tengo un table pane que lo voy a insertar aquí. Voy a querer que abarque básicamente toda mi ventana, entonces lo estoy ampliando. Entonces este table pane no me va a hacer ninguna diferencia. Pero la diferencia va a ser en cuanto yo inserte mis paneles. Entonces voy a insertar un panel para cada uno de los elementos. Voy a insertar en total 3 paneles. Hay que tener cuidado de que no se nos vaya ahí, sino que sea hacia a otra pestaña. Y entonces ya tengo 3 pestañas como tal. Ya que tengo mis paneles, bueno, pues les voy a cambiar la etiqueta que tiene en la parte
superior como tal. Y entonces nos vamos a acá abajo a donde dice tab 1, le voy a decir que se llama usuario. Que va a ser donde yo voy a meter a mi usuario. Y bueno, voy a tener aquí usuario, el otro estará haciendo para el chofer y el tercero tal vez para la asignación de los viajes. Entonces voy a trabajar ahorita con el usuario como tal, que es el único elemento que hemos creado hasta el momento. Voy a agregar los componentes que son los elementos que pide usuario. Entonces nos pide un usuario, una contraseña. Y bueno, tenemos los text file para poner aquí los componentes. En este caso el de usuario va a ser una caja de texto. Y el de contraseña no va a ser una caja de texto tradicional, no va a ser un text file como tal. Tenemos un file que es un password, de tal forma que cuando nosotros escribimos no se ve lo que estamos escribiendo. Entonces nos conviene utilizar este como tal. Y bueno, voy a terminar mi interfaz. Entonces aquí ya tengo mi interfaz gráfica como tal, tengo cajas de texto que he insertado y que ya he cambiado el nombre. Noten que cada una ya tiene un nombre. Esta se llama TXT usuario, esta es TXT contraseña, teléfono y número de cuenta. Noten que el número de viajes lo he inicializado en 0 y he puesto que no sea editable, de tal forma que eso no lo pueda cambiar directamente el usuario. Y bueno, si yo veo una vista preliminar de esto, veo que en el usuario ya puedo teclear el nombre del usuario, y en contraseña, en cuanto tecleo ya me pone esta parte oculta que ya no me deja verlo, ¿no? El teléfono tendría que estar restringido a solo números y el número de cuenta, ¿no? Ahí ya podría utilizarlo. Y he colocado un botón que la idea de este botón es que cree un elemento nuevo. Lo que queríamos era enlazar esta parte de herencia con nuestros elementos que tenemos en la interfaz gráfica. Entonces ahorita no tenemos ninguna base de datos, ni conexiones a base de datos, ni archivos, ni nada. Entonces todo va a estar guardado solo en memoria principal. Y lo que voy a hacer es que cada que yo de crear nuevo usuario, se va a ir guardando en un arreglo de usuarios. Entonces para eso me voy aquí a la parte superior, luego de nuevo aquí arriba donde dice source, y me voy a ir a declarar un arreglo de usuarios precisamente, que podría ser privado. Entonces pongo que va a ser un arreglo de usuarios. Que se va a llamar usuarios. Ok, entonces de la clase usuario que ya tengo, yo voy a tener un arreglo de usuarios. Esto implicaría que yo podría utilizar viajeros o podría usar a mis viajeros indistintamente. Entonces, como ahorita no estamos viendo polimorfismo ni nada por el estilo, vamos a cambiar este por viajeros, de tal forma que solo podría estar insertando estos viajeros como tal, viajeros. Y también le voy a poner aquí viajeros. Si usáramos polimorfismo, aquí es donde entraría tener un arreglo solo de usuarios, y a la hora de hacer el new decidimos si es uno u otro. Como es un arreglo, necesito asignarle un tamaño. Habíamos dicho que los news idealmente tendrían que ir aquí en nuestra construcción de elementos. Entonces voy a hacer un new precisamente de viajeros. Del tipo viajero. Recordemos que los arreglos en Java son componentes. Le voy a decir que máximo 5 ahorita, ¿no? Los arreglos como tal son objetos, entonces hay que crear el objeto, por eso tengo que dar un new de viajero en este caso. Entonces ahí ya hemos creado nuestros viajeros. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable que nos permita saber cuántos viajeros hemos ido registrando, tener un contador de cuántos llevamos.
y le voy a poner que es un número de viajeros registrados. Y lo voy a inicializar en 0. Bueno, esta inicialización idealmente va también en el constructor. Entonces, acá arriba en el constructor voy a decir que el número de viajeros registrados es igual a 0. Para inicializarlos en 0 precisamente. Y bueno, ahora sí vámonos a las acciones como tal. Aquí ya estoy creando mi arreglo de viajeros. En la parte de diseño tenemos el botón crear nuevo. Aquí puedo crear una acción con clic derecho, propiedades, o irme aquí al panel de propiedades y hay uno que dice eventos. Voy a utilizar el evento por default, que es este, y le voy a dar añadir. Le voy a decir agregar acción, botón viajero, que me va a permitir agregar un nuevo viajero específicamente. Entonces ya tenemos aquí nuestra acción botón viajero, que es donde estaremos evitando las acciones que vamos a tener. Entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario cada que yo dé clic. Entonces voy a hacer un viajero, lo declaramos, lo creamos, nuevo igual a new, y para utilizarlo hacemos un new de viajero. Ahora, recordemos que mi clase viajero recibe dos argumentos, el usuario y la contraseña. ¿Qué usuario y qué contraseña? La que haya escrito el usuario. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la caja de texto que tenemos. Entonces tenemos la caja de texto de usuario.getText para guardar el usuario, y para la contraseña tenemos la caja de texto de contraseña y de ahí obtenemos también el texto que haya escrito el usuario, que podríamos utilizarlo así. Ahora, recordemos que la caja de texto como tal nos pone los circulitos, ¿no? Nos oculta la contraseña. Entonces el getText como tal no lo podemos utilizar, bueno, o en cierto momento fue inseguro utilizarlo. Entonces ha cambiado este getText por un getTooltip text. Y me ha puesto muchos paréntesis. Ahí está. Ok, entonces ya que tenemos el usuario y la contraseña, ya tenemos un viajero que se llama nuevo, que ya está creado, pero no hemos terminado de llenar los elementos. Nos falta ponerle el número de teléfono, entonces le podemos dar que nuevo punto set número de cuenta, y de teléfono también nos falta set número de cuenta. Va a ser la caja de texto de número de cuenta. Pero esta caja de texto de número de cuenta es un string y ya habíamos hablado también al respecto. Cuando es un string y yo tengo un long o un entero, lo tengo que convertir. En entero utilizamos integer.parseInt y en este caso, como es un long, voy a utilizar un long.parseLong, que me va a permitir convertir esta caja de texto de cuenta a un número de cuenta, a un long, ese string a un long. Y vamos a hacer lo mismo para el número de teléfono. Veo que acá arriba me falta el text, por eso me marco. Ok, entonces ya tenemos ahí el cargado todos los elementos adentro de este viajero que hemos creado nuevo, pero no lo hemos puesto, no lo hemos agregado a nuestro arreglo. Entonces en nuestro arreglo se llama viajeros. Y vamos a agregarlos en la posición que corresponda. Y esta posición está dado por el
número de viajeros registrados. El primero lo va a registrar en 0 porque lo inicializamos en 0, como recordamos. Y entonces aquí voy a agregar este nuevo elemento. Y incremento mi elemento para que no haya ningún usuario. Ok, este puede ser mi registro más sencillo. Yo podría ahí meter unas condiciones para que el texto no esté vacío, para que no se haya registrado previamente su usuario y contraseña. O sea, podríamos meter muchísimas más restricciones como tal. Vamos a dejarlo así, que es la manera más simple. Para visualizarlo, como se vayan agregando, porque aquí ya teníamos implementado el uso de esta herencia, vamos a agregar un componente más en esta parte que hemos dejado, que ya habíamos utilizado, una lista. Entonces, acá está. Voy a agregar una lista. Ya habíamos trabajado con este componente en otro video. Entonces, lo que habíamos hecho era dejar esta lista en vacío y asignarla a un componente lista que creamos desde nuestra clase como tal. Entonces nos vamos, bueno, desde el código, nos vamos al código para crear el elemento y después regresamos a la interfaz gráfica para hacer la asignación del modelo. Entonces aquí en nuestra clase vamos a declarar un modelo que va a ser del tipo default thisModel. Y en este caso va a ser viajeros modelo. Y aquí mismo puedo estarlo creando también. Vamos a dar un new default thisModel. Y ya estaría creado mi viajeros modelo, que es el nombre que yo tengo de esta lista. Entonces nos vamos ahora sí a nuestra interfaz gráfica. Vamos a buscar aquí en propiedades una que dice modelo. Que no encontraba. Aquí está el modelo. Seleccionamos en los 3 puntos que tenemos. Aquí está el atributo modelo. Selecciono en los 3 puntos. Me van a aparecer todos los componentes porque está desde el editor. Entonces nos vamos a Custom Code y aquí ponemos el nombre del componente que creamos, que era viajeros modelo. De tal forma que este componente va a estar ligado con ese modelo que nosotros hagamos. Entonces ya nos lo dejó en vacío. Ahora vamos a agregarlo, a actualizar también este listado cuando lo estemos agregando. Entonces nos vamos aquí a Source y en esta acción que estábamos realizando del modelo como tal, vamos a agregar este componente también al modelo. Es viajeros modelo punto add element. Y ya habíamos visto que si yo pongo nuevo como tal, bueno, el objeto como tal me va a poner una dirección de memoria. Entonces no quiero tal vez la dirección de memoria, tal vez solo quiero que me muestre el nombre de usuario, entonces le voy a poner un get usuario. Vamos a correrlo hasta aquí para ver cómo se ve. Entonces nos está generando ya nuestra ventana. Tenemos el usuario, no sé Juan, y la contraseña. Nos pide un número de teléfono y un número de cuenta. Y noten que el número de viajes no lo puedo modificar. A la hora de crear nuevo, pues estaría agregando a la lista y también nos lo está mostrando en la lista que tenemos de este lado. Entonces aquí vemos que la acción que hemos realizado es correcta. Vamos a hacer ahora una acción sobre este componente de lista. En este componente de lista, si yo selecciono alguno de los que me va agregando aquí, tal vez estas cajas de texto deberían de estarse actualizando. Entonces selecciono mi componente, me voy a clic derecho propiedades o en el panel me voy a eventos y
vamos a crear un mouse click. Voy a buscar el de cuando yo haga clic sobre la lista como tal. Entonces es un mouse click y voy a darle clic en lista. Lista viajeros. Que va a ser la acción que me va a crear. Entonces me manda acá arriba, que es donde tenemos la lista de viajeros, el clic en la lista de viajeros y las acciones que vamos a hacer es primero obtener cuál es el elemento. Aquí en realidad obtener cuál es el elemento que se ha seleccionado es un tanto sencillo porque en el momento que yo agrego al arreglo también estoy agregando a la lista, de tal forma que el primer elemento que agrega al arreglo es el 0, que es el primer 0, que es el elemento 0 también en esta lista. Entonces, con ver en qué posición de la lista he hecho clic, entonces sabré cuál se ha seleccionado. Entonces voy a obtener ese elemento voy a poner seleccionado y voy a guardar en un entero cuál es el componente de esa lista que se ha seleccionado. No le cambiamos nombre a la lista. Bueno, entonces se llama un JList1. Punto. Get selected index en este caso. Y así yo sabré cuál de los componentes se ha seleccionado. Y esto va a coincidir con lo que yo tengo guardado ya en mi arreglo. Entonces voy a cargar todos los datos en las cajas de texto que tengo. Entonces, en la caja de texto de usuario voy a colocar el texto que haya yo guardado en mi arreglo. Mi arreglo, recordemos que se llama viajeros. Y tengo que darle una posición. Esta posición es precisamente el elemento que se ha seleccionado. Y en realidad lo que quiero es cargar el valor del nombre de usuario. Entonces ahí estaría poniendo punto get usuario, que me va a regresar un string y ahí no tengo que hacer ninguna conversión. Entonces vamos a hacer lo mismo para las otras cajas de texto. Entonces aquí ya estoy cargando en todas las cajas de texto los elementos de mi clase como tal. Entonces estoy cargando en las cajas ya el usuario a través de los métodos get, el número de cuenta, el número de teléfono y el número de viajes. En el caso de los que no son string hay que hacer la conversión a string. Y pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo, me va a salir esta ventana y vamos a ver. Yo agrego a un Juan con una contraseña, un teléfono, un número de cuenta y crear nuevo. Ya se me agrega aquí, voy a poner un Pedro, por ejemplo, con otro número de teléfono, 000, y con otro número de cuenta, ¿no? Y así podría agregar un tercero con otro número de teléfono y otro número de cuenta. Entonces, cuando yo seleccione alguno, se están cambiando aquí los datos que hemos puesto, ¿no? Aquí está Pedro y se cambian los datos. Entonces, la idea es que, bueno, aquí teníamos el registro de usuarios. En realidad, más que usuarios son los viajeros. Y bueno, en la segunda pestaña, la idea es que tengamos ahí registrados a los choferes. Y en la tercera, la asignación de los viajes. De tal forma que el comportamiento en choferes será similar a la que tenemos en viajeros y en viajes estaríamos asignando un viajero a un chofer como tal. Vean cómo hemos podido ocupar los métodos que pertenecen directamente al viajero y que pertenecen al usuario. En este caso, el usuario y la cuenta, el get usuario y el número de el usuario, el teléfono, viajes y contraseña pertenecen a la clase padre y el get número de cuenta pertenece a la clase hijo viajero. Entonces vean cómo podemos utilizar tanto los métodos del padre como los métodos del hijo.
sería todo y bueno, vamos a tratar de hacer la implementación, traten de hacer la implementación también para la parte del chofer.